El Imperio Inmortal, los 1000 años de Bizancio. Imaginen un imperio que fue testigo de la caída de Roma, que sobrevivió a las cruzadas, a las invasiones bárbaras, a la peste negra, a profundos cismas religiosos, a sangrientas guerras civiles y al avance implacable de los turcos. Un imperio que, mientras gigantes como Persia y Cartago se convertían en polvo, se mantuvo en pie durante más de 1000 años. Ese fue el Imperio Bizantino. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo una sola ciudad, Constantinopla, logró ser el último bastión de la civilización clásica durante tanto tiempo, desafiando al propio tiempo? El viaje del Imperio Bizantino comienza con la transformación más grande del mundo antiguo, la división del colosal Imperio Romano. En el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino tomó una decisión que cambiaría la historia. Fundó una nueva Roma en la antigua ciudad griega de Bizancio. La llamó Constantinopla. Ubicada en una posición estratégica inmejorable, como un puente entre Europa y Asia, esta ciudad se convirtió rápidamente en el nuevo epicentro del poder imperial. Pero aquí reside la primera clave de su identidad. Sus habitantes nunca se llamaron a sí mismos bizantinos. Ese es un término que los historiadores acuñaron siglos después para poder diferenciarlo. Para ellos no había duda, eran romanos, los Romaioi. Y esta identidad no era meramente simbólica. Las instituciones, las leyes y el núcleo de su ejército eran una herencia directa y orgullosa de Roma. El Código de Justiniano, una obra maestra de la jurisprudencia, era una evolución del derecho romano. Las legiones se adaptaron, pero sus principios tácticos y su disciplina perduraron. Incluso el Senado, aunque con un poder disminuido, continuó existiendo como un eco del glorioso pasado. Sin embargo, a medida que los siglos avanzaban, una fascinante metamorfosis cultural comenzó a gestarse. El latín, la lengua de los césares, fue cediendo terreno gradualmente al griego, el idioma predominante en el Mediterráneo oriental. Pronto, el griego se convirtió en la lengua de la administración, la cultura y la vida cotidiana. La filosofía, el arte y sobre todo la religión comenzaron a adquirir un carácter distintivo, más oriental y místico. Constantinopla se transformó en un crisol cultural, un lugar donde el legado de la ingeniería y el derecho romano se fusionaba con la filosofía griega, la profunda espiritualidad cristiana y las ricas tradiciones de Oriente. Esta capacidad de fusionar y adaptar, de ser herederos de Roma, pero con una flexibilidad que la vieja Roma nunca tuvo, fue uno de los pilares de su increíble supervivencia. Mientras el imperio de Occidente se desmoronaba ante las tribus germánicas, Bizancio aprendía, se reorganizaba y fortalecía sus defensas. Así, lo que nació como una continuación de Roma se convirtió en algo completamente nuevo, resiliente y destinado a perdurar. Si tuviéramos que elegir un solo símbolo para representar la resistencia bizantina, ese serían las legendarias murallas de Constantinopla. Construidas durante el reinado de Teodosio II en el siglo V, estas fortificaciones no eran un simple muro, sino una proeza insuperable de la ingeniería militar. Un sistema de tripla defensa que incluía un foso masivo, un muro exterior bajo y un imponente muro interior flanqueado por cientos de torres. Durante 1000 años, ejércitos ávaros, persas, árabes y búlgaros se estrellaron contra este triple abrazo de piedra y fracasaron una y otra vez. Pero no fueron solo las piedras las que salvaron a Bizancio. Su astucia militar y diplomática era legendaria. Aprendieron rápidamente que la fuerza bruta no siempre era la respuesta. La diplomacia, el soborno, la creación de alianzas inesperadas y la manipulación para enfrentar a sus enemigos entre sí fueron herramientas tan letales como sus espadas. Su armada era otro pilar de su poder. Al dominar el estrecho del Bósforo, controlaban la puerta de entrada entre el Mar Negro y el Mediterráneo, una arteria comercial y militar vital. Y aquí es donde desplegaron una de las armas más aterradoras y secretas de la historia, el fuego griego. Una sustancia incendiaria cuya fórmula era el secreto de estado mejor guardado del imperio, capaz de arder incluso sobre el agua.
Incontables flotas enemigas vieron con horror cómo sus barcos se convertían en antorchas flotantes antes de siquiera tocar la costa. Además de su tecnología y sus murallas, contaban con un ejército profesional, altamente entrenado y sobre todo adaptable. Sus manuales militares muestran cómo sus tácticas cambiaban constantemente según el enemigo que enfrentaran. No luchaban igual contra la caballería persa que contra las rápidas incursiones árabes. Y cuando los turcos selyúcidas aparecieron en el horizonte, Bizancio una vez más se reinventó. Incluso después de derrotas catastróficas como la sufrida en la batalla de Manzikert en 1071, el imperio se negaba a desaparecer. Retrocedían, se lamían las heridas, se reorganizaban y volvían a la lucha. La resiliencia era su marca registral. En el corazón del imperio latía una fuerza que a veces se subestima: su fe, la cristiandad ortodoxa. A diferencia de Roma, donde la Iglesia y el Estado a veces chocaban, en Bizancio el emperador era considerado casi un vicario de Dios en la tierra. Esta doctrina, conocida como cesaropapismo, otorgaba al trono una autoridad sagrada e incuestionable. Rebelarse contra el emperador no era solo un acto de traición política, sino también de herejía, lo que dificultaba enormemente que los usurpadores obtuvieran apoyo popular. A pesar de todo, la religión era el cemento social. La fe ortodoxa era una fuente de identidad, una herramienta de poder y una línea de defensa cultural contra el mundo exterior. El verdadero secreto de la longevidad bizantina puede resumirse en una palabra: adaptación. Pocos imperios han demostrado una capacidad tan asombrosa para reinventarse. Políticamente llevaron a cabo reformas profundas como la creación de los temas, provincias militares que permitían una defensa más rápida y localizada. Económicamente, su moneda, el sólido de oro, fue la moneda más estable del mundo durante casi 1000 años, impulsando un comercio que traía riquezas desde China hasta Gran Bretaña. Culturalmente, eran maestros en absorber y reinterpretar. Adaptaron técnicas militares persas, se nutrieron del conocimiento científico árabe, preservaron la filosofía griega y la fusionaron con el derecho romano. Pero ninguna resistencia es infinita. El golpe más devastador vino de donde menos lo esperaban. En 1204, la Cuarta Cruzada, compuesta por ejércitos cristianos occidentales, en lugar de atacar a los musulmanes, se desvió y saqueó brutalmente Constantinopla. Fue una traición que hirió de muerte al imperio, y aún así, en una última y asombrosa muestra de resiliencia, los bizantinos reconquistaron su capital en 1261. Pero el imperio era ya una sombra de lo que fue. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, tras un épico asedio de meses liderado por el sultán otomano Mehmed II y sus gigantescos cañones, las invencibles murallas cayeron. Era el fin de una era. Pero el legado bizantino, forjado durante más de un milenio, nunca desapareció. Vive en la fe de las iglesias ortodoxas, en las bases del derecho europeo y en el arte y la arquitectura que aún nos maravillan. Bizancio no fue solo un superviviente, fue un maestro de la adaptación, la diplomacia y la resistencia. Y ahora te pregunto a ti, en tu opinión, ¿cuál fue el factor más determinante para la increíble supervivencia de Bizancio? ¿Sus murallas, su fe, su diplomacia o su capacidad de adaptación? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, no olvides dejar tu like, compartirlo con otros amantes de la historia y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas aventuras.